Y ahora estoy loco de la vida, de verdad, de conversar con él. Él es... La verdad que si tuviera que darme dique, como se decía antes con todos ustedes, si tuviera que pillarme con todos ustedes, la primera cosa que yo diría de él es que voy a conversar con un amigo, ¿no? Un amigo de hace muchos años. Tengo el honor de ser amigo de él y de su familia, de conocer en un ámbito que no todo el mundo conoce, su horizontalidad, su generosidad, su cariño, su respeto, su ética. Pero en realidad también estamos hablando con uno de los grandes músicos de nuestro país, referente de generaciones enteras, de géneros diversos de la música, maestro y profesor de incontables músicos uruguayos, además integrante de uno de los dúos a esta altura clásicos y referentes de la historia de la música popular uruguaya. Va a aprovechar la oportunidad también para anunciar el toque que hará mañana en la vieja farmacia Solís, que yo con mucho cariño les voy a invitar a todos ustedes para que se arrimen a ese concierto recital en su condición justamente de instrumentista, de guitarrista, de compositor, presentando su último disco, Mandala. Bueno, lo cierto es que vamos a estar conversando aquí en Cambalache Notariado con Eduardo Larbarba. Muchas gracias. Cuando empezaron tanto bloques, entremos ya a la pañonera. ¿De quién están hablando? Muchas gracias. Además somos vecinos. Y además vecinos. En varias oportunidades. ¿Cómo no? Un placer realmente estar acá. Y a la orden para conversar. Soy bastante conversador. Les cuento una condición de vecinos que vivimos juntos con Eduardo, y tiene que ver con una pasión que tenemos los dos y que tiene la mayoría de los uruguayos, buena parte de los uruguayos al menos, y es el fútbol. En el Mundial del 2002, fíjate vos, ya tiene 15 años este cuento, acabo de hacerme cuenta. En el Mundial del 2002, Uruguay participó. No te sientes tan lejos, vení acá, véngase acá. Esta silla te va a quedar aquí. No. Gracias. No molestas. Arrímense un poquito más, porque ya que miren esta silla, esta mesa está libre. Aquellas chicas de allá, ¿vos no querés arrimarte un poquito? ¿Vos? Ahí está, arrímense un poquito más. Bueno, les decía, en el año 2002, ustedes se acuerdan que el Mundial de Fútbol se disputó en... ¿Se acuerdan dónde se disputó? No. Japón-Corea. Fue la primera vez y hasta el momento la única que se disputó en dos países. Vení, amiga Celeste. Vení acá, te quiero acá. Te necesito más cerca, amor. ¿Sí? Ahí. Justamente, porque... bueno, yo sabía que iba a ocurrir eso, por eso quise pasar. Ah, claro, no dije que todos los que tienen que pasar tienen que hacer un tipo de desfile y demostrar algún tipo de talento. Pero ya que estaba, aproveché. Muy bien. Y este muchacho, lástima que no me pudo acompañar. Ah, sí, bueno. No querés acompañante vos, ¿no? Conozco un muchacho que toca bien. No sé. Bueno, les decía, 2002, yo no sé si vos te acordás de esto que voy a contar. Mundial 2002, Corea-Japón. Obviamente, por ser en Corea-Japón, las horas de los partidos eran de madrugada, horas incómodas, ¿no? Al otro lado del planeta. Bueno, hubo un partido muy decisivo que Uruguay jugaba frente a, creo que Senegal, ahora no, Senegal. Y el partido creo que era a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, no me acuerdo, un horario. Y acordamos ir con la que entonces era mi novia a la casa de Eduardo y su familia a ver el partido. El primer tiempo, ¿ustedes se acuerdan cómo terminó? Bueno, yo se los recuerdo. El primer tiempo íbamos perdiendo 0-3. Ya está, ¿no?
Y Eduardo dice, esto se arregla con música. Y aprovechando, bueno, que ya estábamos, digamos, bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Nos volvemos del mundial, bla, bla, bla. Eduardo, mirá vos, ¿no? Yo sí tuve ese privilegio, caza la viola y empieza y arranca el partido y con Uruguay. Eduardo, ni hacer pichí. ¿Verdad? Obviamente, ¿no? Y cling, 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 Uruguay 2. Me acuerdo que un gol creo que lo hace Forlán, un jovencísimo Forlán en su primer mundial, y cling, 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 Uruguay 3, y empatamos. Y logramos empatar, ¿no? 3-3, pero necesitábamos ganar. Y se acuerdan aquel el cabezazo, el famoso cabezazo de Cuba, porque Cheque Morales, no tiene fue verdad, fue una jugada muy emblemática en que en la línea el Cheque cabecea, pero cabecea afuera, y se muestra la repetición como Cuba hasta mirar 600, futbolista él, entrenador, en su condición de entrenador, futbolista con memoria de futbolista, hace esto también. Entonces yo siempre digo que si el partido se complica, tenés que llamar la viola de y yo lo viví, puedo contarlo, era en horas de la madrugada. ¿Cuándo nació esa forma de decirle cosas a los demás, Eduardo? De muy chico. El primer instrumento que hubo en mi casa fue tamboril. Mi viejo vivió un tiempo acá en Montevideo, en el conventillo de Encina, tenía un primo que vivía allí, entonces el primer instrumento que apareció en casa era el tamboril. Todos mis tíos eran murguistas, pero además la música viene por varios lados. Mi bisabuelo, don Pedro Larbanois, venía de Bélgica y era director de orquesta, fundó la banda municipal de Tacuarembó y murió muy joven. Y mi abuelo, don Camilo, que era el mayor, se tuvo que hacer cargo de sus hermanas y sus hermanos menores. Y también era músico, tocaba instrumentos bien, clarinete, y era un trabajo muy estable, tocar en las orquestas, en los bailes, prácticamente tenía actividad toda la semana. Y además su otro oficio era la sastrería, hacía ropas, trajes, ¿no? Y uno de mis tíos, el menor, que tenemos 10 años de diferencia, el hermano menor de mi viejo, compró una guitarra una vez allá, estaba estudiando, pero dejó de estudiar y la guardó arriba del ropero. Entonces yo cuando podía me subía a un taburete y le pegaba un manotazo como para escucharlo. Y ya me sentía la abuela y me pegaba gritos, ¡salí de ahí, güey! O sea, era la guitarra. Entonces yo me había hecho una guitarra casera, porque mi viejo era pintor de letras y trabajaba en la agencia Honda. Y siempre andaba con los elásticos, eso que ahora se usa para apretar la plata, en aquellos tiempos era para apretar las cartas. Entonces se me había roto una cama y había un palo ahí que estaba medio inútil y le traía una lata, ¿sí?, de aceite y unos clavitos en cada punta y le ponía los elásticos. Y estirándolo un poco más, un poco menos, tenía una afinación. Entonces logré tocar, y tocaba algunas cosas, y las cosas de moda. Y tenía, yo qué sé, 9, 10 años. ¿Tacuarembó? Tacuarembó, sí. Luego ya en primer año de escuela, ahí sí ya tenía claro que quería hacer música. Y tuve la suerte, fue un año que estudié mucho y me fue muy bien. Tuve un diploma de honor por las notas. Entonces me regalaron una guitarra, claro, me enredaba todo con el 6 cuerdas. Y la vieja en ese sentido le agradezco todos los días porque yo quería aprender a rascar. Y me dijo, no, ¿vas a aprender en serio o no vas a aprender nada? Y la verdad que agradezco porque me doy cuenta que todavía no aprendí nada y sigo estudiando desde entonces. O sea, hoy está haciendo 51 años que toco la guitarra sin parar y a los 13 años más o menos en el liceo ya formamos un trío que se llamaba Los Eduardo, pero había uno que siempre se echaba para atrás el día de las actuaciones. Y entonces quedó el dúo. Durante años fue el dúo porque el otro nunca se animaba. O sea que un Eduardo tímido, digamos. Sí, había un Eduardo tímido, que un tipo sensacional. Pero llegada la fecha no nos animaba a actuar. Y bueno, y quedó el dúo, ¿no?
Pero así todo, la primera actuación que hicimos en trío, la única creo que fue, no fue muy mal, porque actuamos para alguien que tenía la cantina del Parque Rodó. Era una parrillada. Entonces cantamos Ya estamos acá en Montevideo. No, en Atacualcoto, a los 13 años. Y cuando termina la actuación, el tipo nos dice que no nos va a pagar porque cantamos muy feo. Que nos iba a dar un pedazo de asado cada uno, entonces yo le devolví el asado. Fue el primer problema que tuve con los productores. Entonces le devolví el asado, y yo un asado como mi casa, mi viejo me hace un asado. Acá vine, usted me pidió que subiera al escenario y cantaba. Y bueno, a partir de ahí siempre estuvo. Y bueno, fue una dura lucha de aprender a respetar y amar el oficio, ¿no? Es un oficio como cualquiera, donde uno, cuando lo ama, se da cuenta que una vida no da para aprender, ni 10, ¿no? Es un continuo aprendizaje y es el motor de la vida, en definitiva, ¿no? Yo me siento hoy que cada día estoy aprendiendo y que me falta muchísimo, y eso me estimula mucho. ¿Y cuál es el salto, cómo se produce el desembarco a la capital? Ya a los 15 años más o menos yo empecé con mi compañero de Valorado, empecé a viajar a Montevideo. Todas las vacaciones que había, turismo, vacaciones de julio, las de verano, nos veníamos a Montevideo, a veces con el pasaje de venida, porque el viejo conseguía con descuentos, pero después había que vivir y volver. Y más de una vez tuve que volver colgado de algún camión de Orfletamo, una empresa que había allá por el norte. Pero venía y cantaba en cuánto piringundín había acá, cuánto boliche había, me acuerdo, cada lugar. Y ahí conocí, bueno, Peluria, de Cojinillo, un montón de lugares que son emblemáticos, ¿no? Pero las primeras actuaciones fueron así, viniendo y llegando a una casa nocturna que no sabíamos si era santa o no, pero entrábamos y ofrecíamos nuestro trabajo, y a veces nos hacían cantar, hacer yo no nos daba nada, pero porque no, mire, no, pero después que habíamos cantado, y la verdad que no era muy bueno. Pero eran los pasos para ir aprendiendo, ¿no? Y lo cierto fue que esas vacaciones fueron extendiendo. Por suerte tengo muchos familiares muy queridos acá, que a veces cuando uno andaba medio mal, caía de casualidad algún domingo a las 11 de la mañana como para saludarlo. Y del todo ya me vine, yo estudiaba, hice preparatorio de medicina en Tacuarembó, porque bueno, había que ser doctor o abogado, y los viejos se rompían el alma para que uno fuera lo que ellos no habían hecho, ¿no? Pero yo tenía la mira en otro lado, y además la situación también sociopolítica de aquellos momentos, estoy hablando de años 70, era bastante complicada. Ya digo, terminé preparatorios y inclusive en un momento, cuando todavía no estaba espesa la cosa, mi vieja quería que yo fuera marinero, porque le encantaba el uniforme blanco, decía que yo tenía que estudiar para la marina, y yo nunca había subido ni a un bote, pero bueno, la vieja quería, yo estudié, me preparé, vine a dar un examen acá, y bueno, y la verdad que nos había ido bien con otros compañeros, pero había una serie de becas especiales para gente relacionada con ministros y eso. Entonces con un muchacho de Minas, que después no sé si hizo la carrera, nos enojamos mucho y llamamos a una asamblea. Y el director de la escuela, se llamaba Bogio, Conterminante, nos llamó a los dos y nos dijo que él se iba a encargar de que nosotros jamás accediéramos a una institución militar, venir a poner criterios anti-institucionales, ¿no? Y bueno, hice un gran favor. Por cierto, yo fui a Tacuarembó y dije, perdí el examen, porque si le digo lo que pasó, porque me habían pagado profesor de matemáticas. Yo ya venía espesa la cosa. La marina era lo más anodino en aquellos tiempos, 69 por ahí. Pero claro, después ya me definí que no para ir jamás. Y bueno, terminé el preparatorio y seguí viniendo todos los años ya con una actividad más comprometida en todo lo que tenía que ver con el trabajo, ¿no? Ahí accedimos al Bocha Benavides, que para nosotros
un faro, ¿verdad? Y hoy está haciendo una pelea dura para... ¿Se acuerdan que les comenté el otro día que su propio hijo comentó a través de las redes que está muy frágil su salud? Y anunciando la visita de Eduardo les comenté que hablar de Eduardo es hablar de toda esa barra de gente de Tacuarembó, y esto significa hablar del Bocha Benavides. Y el Bocha, más que un faro, ¿no? Un hombre, yo digo que nos abrió las alas de la imaginación y nos echó a volar. Un tipo con una humildad y una nobleza, nos ponía a disposición nuestra todo lo que era de él, ¿no? Profesor, literatura, secundaria. Nosotros empezamos a trabajar con él y aprendimos a hacer canciones. El colmo de la generosidad, el Bocha a veces llegábamos y tenía una canción hecha, ya estaba. Lo que hacíamos era ver en la guitarra cómo hacer esa canción. Y él después nos atribuía la autoría. Hay muchas canciones que figuran como autoría nuestra de aquellos tiempos. Y eran de Bocha, todo, ya estaban hechos. Pero él nos quería estimular a que creáramos y nos enseñó a componer canciones. No teníamos una formación académica en composición como para hacer canciones. Pero él nos fue dando a través de su experiencia, su conocimiento, su discoteca, que era maravilloso. Nosotros llegábamos después del mediodía y Nené, esa mujer maravillosa, y su compañera nos esperaba con un tecito de ¿cómo es el yuyito ese de toronjil no sé, cada uno de yuyito esos muy ricos, ¿no? Me acuerdo de las tacitas amarillas y el arroz con leche era memorable, ¿no? Y a partir de ahí arrancábamos de repente a escuchar a Bulé, Penderecki, no sabíamos ni quién era, nunca habíamos oído. Y empezamos a conocer esos compositores rarísimos. Pasábamos de ahí de repente a Paganini, después pasábamos a escuchar Caetano Veloso, Chico Buarque, que recién arrancaban. Pasábamos a escuchar los buenos discos argentinos, Fabricio Del Rey, trovador italiano, Joy Brassens, Jacques Brel. Y fuimos armando la cabeza con todo eso y lo que estaba acá como creciendo, ¿no? Desde siempre, desde la década del 60, Olivareño, Cita Rosa, todos los cantores populares que formaron el cancionero más tradicional nuestro, ¿no? Más rico, ¿no? Y todo, llegaba un disco nuevo y lo escuchábamos hasta de canto, lo escuchábamos 100 veces, poníamos de vuelta, discutíamos, cambiábamos de opinión, escuchábamos la forma de tocar. O sea, bebíamos de muchas fuentes. El Bocha nos enseñó a eso, y aparte compartir la literatura, ¿no? Desde aprender a evaluar la poesía concreta de la década de 50 en Brasil, Eduardo, no sé, todo tipo de poesía se discutía allí. De repente aparecía algunos poetas que no eran conocidos para nosotros, nunca oído nombrar, y ya nos servían como puente para hacer estas canciones, ¿no? Se hicieron canciones de Porfirio Barba Jacob, colombiano. El Darno grabó varias de ellas, incluso algunas compuestas la música por mí, pero yo nunca la grabé. El Darno grabó varias cosas mías, ¿no? Y de verdad era una maravilla. De hecho, cuando se empieza a poner más espesa la cosa, al Darno los viejos lo habían traído, hasta por el bobo estaba alborotada la cosa, a mí no me dejaban venir. Entonces entramos en Magisterio, año 73. Ya con preparatorio y todo. El Darno había hecho un poco de letra en humanidad y había ido a Argentina. Y también lo trajeron de los pelos, los viejos, porque ya estaba alborotado. Cuando vino para acá, está por el bobo. Entramos a Magisterio. ¿A Magisterio está por el bobo? Está por el bobo. Día del golpe de junio, decidimos ocupar el instituto como respuesta al golpe de Estado. Y bueno, tuvimos unos días de vacaciones obligados, y a partir de allí el Darno y 3 compañeros más, yo y otros más, perdimos la calidad de estudiante. Fuimos a fin de año, cuando ya más o menos volvió la normalidad supuesta. Entramos a dar el examen, el primer examen dimos pedagogía, nos fue bien. Al otro día fuimos y había una gente en la puerta que nos impidió la entrada y dice: ustedes no pueden estudiar más, que impedía la entrada acá. Bueno. Eso llevó también a una situación bastante
difícil en Tacuarembó, nos conocíamos todos. Entonces, claro, salíamos a la calle, terminábamos enfrentados con los sectores más reaccionarios, ¿no? Y eso hacía que toda la noche terminaba preso. Salíamos, además, salíamos de pintada con los amigos y a veces no salíamos y no, nos llevaban igual porque decían que era letra nuestra, nos conocían la letra, ya la pintada. Había un compañero, Méndez Gil, que gran dibujante de la construcción allá en Tacuarembó, que firmaba los carteles, ponía abajo la dictadura y ponía Méndez Gil. Me van a llevar igual. Y bueno, y ahí se puso cada vez más espeso. Mi viejo... Vos, y ya que tu viejo era pintor de letras, ¿vos heredaste cierto talento para hacer? No. Yo les puedo contar después alguna. En un momento, la vida tiene muchas vueltas y muchas gracias, ¿no? Muchas cosas graciosas. Un día mi viejo estaba medio hastiado de que yo andaba siempre con la guitarrista y bueno, ya era grande, 17 años. Me dijo, bueno, te consigo un trabajo. Y me dio una botellita vieja de Coca-Cola con tiner, una latita de pintura negra, un pañito, unos pinceles, una tiza, porque él marcaba con tiza una piolita, hacía el pin y dejaba la línea recta, ¿no? Nada más lo bárbaro. Y dice, mira, te consigo un trabajo, tenés que ir a pintar unas letras. Yo no sé esa letra, yo dibujo. No, vení que yo te... Qué pedé. Me había conseguido un laburo en la empresa fúnebre de la Moderna para ir a pintar urnas. Bueno, me enseñó, bueno, los numeritos, me estallé un poco y allá fui. Y bueno, empecé a pintar las urnas. Que PD, el nombre del finado, y los datos. Pero después me entré a aburrir. Y yo siempre dibujé más que pintar, con el color me cuesta mucho, me maravilla y sé que es otra disciplina que la vida no me ha permitido, no me va a permitir porque es tan rica como la música y lleva mucho tiempo, ¿no? La pintura. Pero dibujo. Entonces empecé a desarrollar algunos dibujos medio alusivos a la situación, algunas cosas. Después me aburrí de eso y empecé a dibujar algunas vírgenes medio voluptuosas y unos angelitos medio exagerados y me echaron del trabajo. No sé, de haber trabajado 20 días más o menos. Y claro, un día digo, voy a recorrer el cementerio y se encuentra alguno que yo trabajo, porque la verdad que era... Y me echaron, bueno, fue uno de mis tantos trabajos, ¿no? Pero después el problema, digo, cuando la situación estaba brava, todas las noches mi viejo llamaba, porque él trabajaba de noche en la onda, para poder dedicarse a la pintura. Y llamaba a ver si yo estaba preso en la segunda o en la primera. Porque así me pasaba a buscar, como salía a las 6 de la mañana, pasaba a buscar, firmaba, no sé, bueno. Y allá al año siguiente ya le dije, viejo, no aguanto más. Me voy, nos vamos y arrancamos el 23 de marzo del 74 y no volví nunca más a vivir en la UNA. Voy todos los años, muchas veces a ver a mi viejo. ¿Con quién te viniste? Con Eduardo Lago, Cabrito Benavides y con el Dago. Sobrino del Bocha, sí, y con Dago Llano vinimos. Y vivía en una pensión por acá cerca, Fiscal Narvaja 1380. Primera pensión que viví. Me acuerdo que hacía poquitos días antes de venir, no había estado el elenco haciendo la casa de Romer, la casa de Romer, de Ibsen, habían hecho el elenco de Teatro de la Ciudadela, creo que era. Beto Sobrino, Eugenio Sáez, Lenny Golpillo, el elenco divino, y habíamos hecho una reunión en la que hemos cantado por ahí. Y bueno, en la primera salida fuimos a comer al Sportman y estaban ellos ahí. Bueno, ya empezamos a hacer enganche con Montevideo. Al poquito tiempo entré a dar clases a la Asociación de Empleados Bancarios y después de allí quedé años dando clases, trabajé hasta de bibliotecario. ¿Clases de guitarra? Me habían cedido un lugar para dar clases. Y bueno, y ahí empezó el periplo montevideano. Creo que viví en todos los barrios montevideanos. ¿Y en qué momento, Eduardo, dijiste, mira vos, estoy con dificultades, sin ella, más, menos, estoy viviendo de eso? Bueno, desde que vine. Ya no había plan B. Incluso antes, ya Tacuarembó también ya estaba haciendo giras por varios lados.
Y desde niño para mí era claro que yo iba a ser músico, haría otra cosa, pero músico iba a ser. Eso yo lo tenía claro. Y a veces cuando mi vieja me correteaba un poco por las actividades, porque claro, yo después del primer año de liceo, brutas notas, me regalaron la guitarra, empezaron a bajar las notas, entonces me echaban la culpa a la guitarra. Y yo decía a mi vieja, no te quejes, ya me vas a ver la tapa de un disco. ¿Qué te voy a ver tapa de un disco? Anda trabajando a estudiar. Y bueno, y le mandé varios discos. Claro. Siempre me apoyaron mucho, incluso en esa etapa difícil de la capital. Pero... ¿Vivieron hasta grandes tus papás? Viven los dos. Viven los dos. Están muy bien. Están grandes, sí, 80 y pico. Mi viejo 85, mi viejo 83. No le voy a agregar nada porque está muy bien. ¿Y cuántos discos entonces? Ya sé que le llevaste mucho, pero ¿cuántos pudiste haber llevado? Todos, yo le llevo todo. Después la pregunta es, Eduardo, ¿cuántos discos grabaste? No sé, la verdad que no sé, porque deben andar por 40 más o menos, de que participo como protagonista, como dúo o como solista, pero después como arreglador, no sé, unos 150 o 200 discos. Tuve la suerte de grabar con casi todos mis compañeros de generación. En todo caso, ya comentaba que con el único que no grabé por circunstancias que no se dieron fue con Jaime Ross, pero fue con todo, de aquella generación con todo. Que no se dieron, pero que puede darse, ¿no? Admiro mucho a ese gran músico que nos enseñó mucho la profesión, cosas importantísimas que uno va recogiendo en el camino, porque uno viene con la intuición, pero después hay que estudiar, no hay vuelta. Vieron que ya en lo que llamamos de charla, ya han mencionado 4 o 5 veces la palabra estudio, ¿no? Como una especie de guía, ¿no? Ya voy a desembarcar en ese puerto, pero antes, y yo pregunto, porque de verdad, sin picardía, vos dirás qué cosas querés o qué cosas no querés decir. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo terminaron los Eduardos y cómo surge la nueva carrera? Bueno, Lagos es un muchacho macanudo, pero no tenía interés en estudiar. Él me decía, no complique, la gente no entiende. Hacía acordes de novena, esas cosas, la gente no entiende eso. Digo, a mí no me preocupa que la gente no entienda. La gente no entiende tampoco todo el proceso que hizo un médico para entenderlo, pero lo respeta. ¿Sí? Y entonces a mí, y bueno, eso fue un poco separando, ¿no? Y bueno, en un momento dado dijimos, bueno, estética, podríamos decir, rumos estéticos. Sí. Y él dice, no, a mí me gusta tocar la guitarra nomás, no quería estudiar mucho. Bueno, y yo siempre seguí estudiando y me pareció que era imprescindible eso, porque además me siento carenciado, porque siempre tengo que estar formándome, que no, para mí yo no toco como quiero todavía, me falta mucho. Y bueno, y eso hizo que en todo caso yo hiciera una breve etapa como solista. A Mario lo conocí en el 73, en realidad, en un festival que se hizo en Paysandú, en el Club Estudiantil, un club de fútbol. Hace un festival que se llamaba Coquín en Paysandú y después invitaba a concursar a todos los músicos uruguayos de todas partes del país. A nosotros nos tocó como tacuarembóense al dúo Eduardo en aquel momento, año 73, todavía estábamos en Tacuarembó, y Carrero va como montevideano, representando a Montevideo. Que además cuando recién lo vimos, nosotros lo vi en Canario, ¿no? Y vieron que los canarios de aquellos tiempos, ahora ya no, éramos muy aprensivos con el capitalino, ¿no? Entonces lo veo a Carrero en trajecito color cremita. Carrero siempre tuvo motita, ¿no? Pero se peinaba la gomina, bigotito cortado por acá, y yo le digo a Laguito, no le des bola a este flaco, tiene una pinta de tira que mata. La tenía. La pinta tenía. Pero después empezó a cantar y digo, compártate aquí. Y después, bueno, compartimos el hotel. Sí, es bueno porque sabe. Y ahí nos hicimos amigos, charlamos pilas, y después yo me vine a Montevideo en el ómnibus que venían los montevideanos, porque yo venía a grabar con Darroyán el disco La Quema. Entonces aproveché la volada y me vine en el ómnibus. Vinimos charlando toda la noche con Carrero, no acabamos de dormir a nadie. Y después nos vimos esporádicamente. Mario se casó, había dejado de cantar un poco. Y yo un día lo reencuentro en un boliche que era arte y celular por ahí,
se llamaba el boliche El Pocho Lorenzo, los viernes cantábamos y había buceca. Entonces esos días seguro que comíamos, pero además cobrábamos algo. Y bueno, y ahí apareció un día Carrero y yo le dije, pero ¿cómo no estás cantando? Digo, mirá que, no sé si yo inventé esto o escuché a alguien que lo dijo, pero para mí me vino al pelo. Digo, mirá que, no sé quién dijo que quien tiene condiciones para algo no es un privilegio, es una responsabilidad, así que arranque a cantar, bueno. Y bueno, Carrero empezó a cantar. Y bueno, nos reencontramos después, ¿no? Y de hecho éramos dos solistas. Por eso no, éramos dos solistas que nos acompañábamos eventualmente y un día nos contrataron ya como la Ronald Carrero, bueno, ahí quedó. Antes los nombres de los dúos eran más genéricos, ¿no? Los Zucará, los Olimares, los Arazá, los Fulano. Y ahí quedó, y hoy me da mucha gracia porque hay muchos dúos con los apellidos, con los nombres, ¿no? Pero y después ¿verdad? El Puntor y Pedrano, sí, por decir un ejemplo, ¿no? Y una experiencia linda fue la Cava Café Concert, cuando ya el Bocha también se vino a Montevideo porque le hacía la vida imposible, le habían cerrado todas las puertas, vendía libros y no lo dejaban ni vender libros en la calle, porque se tuvo que venir a Montevideo. Ya no se podía, era insostenible la vida allá. Y armamos, me acuerdo que él empezó en las 30 a hacer un programa de radio con Turbich, y ahí hicimos un espectáculo en la Cava Café Concert. Esos meses me acuerdo que comíamos empanada de carne y vino con, como eso de pimienta, no, como esa cosita que se le pone arroz con leche. Los vinos eran, bueno, pero era durante, no sé, 20 años no podía ni ver las empanadas de carne, pero recién ahora la están retomando, pero años que no, pero era todo, claro. Y de verdad siempre fue difícil para la cultura en general, ¿no? Yo escuchaba lo que decía los poetas, ¿no? Que laburo formidable, pero qué soledad y qué difícil sostener ese trabajo, ¿no? Muy solitario y bueno, y se paga cada vez menos. Los libros cada vez son más difíciles de colocar porque viene todo online, todo, bueno. Pero es imprescindible, es la necesidad de sacar afuera a través del arte esa condición que tiene el artista de ser una especie de volcán donde la erupción es la obra del artista que es donde confluye en el pensamiento un montón de gente, ¿no? Pero para mí una de las alegrías más grandes cuando viene algún vecino y dice, eso es que usted dice estas canciones bien así, es bien así, porque en realidad me está diciendo, usted está hablando de mí. O hubiera yo querido hacer esa canción, pero usted es vocero mismo, pero no es mi oficio, el suyo. Muchas gracias, está hablando de mí. Y nosotros hablamos nosotros, pero somos ellos, somos el barrio, ¿no? Y en todo caso elegimos este oficio de comunicar a través de la canción o a través de la música. A mí me gusta mucho la parte instrumental porque me posibilita una cosa que decía el Bocha, que es maravilloso en las clases. Decía, el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué significa esto? Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. Siempre la obra termina haciéndose en el otro. Y eso es lo más maravilloso de la cultura artística, ¿no? Ninguno de ustedes tiene la misma visión que yo de la misma novela que leemos al mismo tiempo. Ni siquiera tienen la misma visión de la obra que vos hiciste. No, por supuesto. ¿Cuántas veces te dice eso que usted dice ahí cuando dice tal cosa? Y dice, yo no escribí eso. Pero sí, también, no sabía, pero también lo escribí, ¿no? Bueno, llevando al extremo, contá por favor, porque siempre me saco dije con ese cuento, pero siempre digo que vos me hiciste a mí, y tiene que ver con el reclamo que le hacían a Alfredo cuando le pedían que cante la canción de la deuda. Sí. Hablando de a dónde puede llegar. Claro, las palabras, incluso la acepción de las palabras, ¿no? Alfredo estaba, no recuerdo exactamente, a veces en Colombia. Me parece que Bolivia, cuando vos lo Bolivia, contaste, creo que era Bolivia. Entonces, bueno, le pide uno del público que cante la canción de la deuda y Alfredo no le dio mucha pelota, ¿no? Al rato otra vez. Y en un momento ahí se dirige al tipo, perdone, ¿qué es lo que usted me pide? Dice, la canción de la deuda. Yo nunca escribí una canción que hable de deuda y además yo creo no haber dejado deudas impagas en mi país.
Dice, ¿cómo no? Y esa que dice, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Bueno, la palabra me hiciste acordar al maestro Valdía cuando, bueno, que también ha estado en este sitio que hemos tenido el honor, ¿no? Grande de edad y grande de todo, acaba de ser premiado, ¿no? Y el maestro, porque él como académico que es, estudiado mucho el tema de las palabras y de las palabras que son uruguayas, ya no regionales, uruguayas. Él decía que la expresión vieja, apagada portátil, que quiero dormir, apagada portátil, solo puede ser entendida en Uruguay, en ninguna otra parte del universo. Y si vos te alejás un poco de la palabra, si te alejás, decís, claro, portátil como sinónimo de luz que está encima de la mesa de luz. Es como apagar a portátil, delante de las palabras, el peso de la increíble, palabra. no, las palabras, la acepción diferente que tienen otros pueblos, ¿no? Un día estábamos actuando en Asunción de Paraguay, un recital, y cantamos vino de la ciudad, vino de Tacuarembó. Y la gente se empezó a reír, no sabíamos, se reían. Y después nos dijeron, solo pónganlo ustedes, que en voz es una alusión al sexo masculino. ¿Cómo? En voz. Ah, Tacuarembó. Claro, Tacuara en voz. Tacuarembó, entonces se reían nosotros. Y bueno, y una vez cantando para un Canadá, lo que fue para un grupo chileno, bromeando ahí que venía un interludio, y dijimos, bueno, vamos a ver si nos dan algo para tomar porque estamos en pico seco. Y bueno, el pico es lo mismo en Chile. Ah, bueno, nosotros habremos dicho, ¿no? No, la acepción de la palabra suele ser muy pintoresco los resultados. A propósito, ¿hay algún punto de Uruguay en el que no hayan cantado, o se te lo pregunto de otra manera, que vos sentís, todavía no hemos ido a? Debe haber algún pueblito, sí. Hemos tenido la suerte de pasar por prácticamente todos los pueblos y cantar en casi todos. Probablemente alguno nos haya quedado, más de uno, ¿no? Para algunos. Sí. Hemos cantado parajes, en escuelas rurales que además sorprende porque uno no ve nada en todo alrededor. Y cuando llega la hora, gente de todos lados, impresionante. Hemos cantado en algunas hierbas tradicionales, cosas así. Una vez en Guichón estábamos cantando, arriba una chata de camión ahí, y de repente se hizo un claro en el medio, un duelo criollo, dos paisanos sacaron los fajones, los ponchos, y yo haciendo una arenga del escenario, largue, pelense por un plato de guiso, no se peleen por otra cosa. Intervino la policía, pero eran los dos parejitos, todo el mundo se abrió porque eran los dos con fajón y poncho. Y entraron a brillar. No, se ve cosas increíbles. Todavía a pesar de la tecnología y eso se ve cosas increíbles. ¿Cuánto tiempo ya lleva la Barboa Carrero? 40 años, exactamente. A propósito, ¿es la Barboa Carrero o la Barboa y Carrero? Una vez nos pusieron el símbolo ese, fue del hijo Julio, el símbolo ese que es como una S. Y bueno, en Carrero le dicen, pero eso parece una sociedad comercial. Y bueno, ya Víctor ha dado una explicación antropológica del origen del signo para que lo aceptaran. Y así, a veces nosotros nos ponemos medio conservadores, ¿no? La primera vez que trabajamos con Ernesto Iberio, que es nuestro productor, aparece con toda la cartelería de los responsables del show que hacíamos en el Teatro de Verano, todo en inglés, y le mandamos para atrás. Digo, no. Yo qué sé, decía manager no sé cuánto, manager no sé qué, stay manager. No, poné criollo, ¿por qué tenés que poner gringo? No. Y encima, malísimo, están todos los carteles de vuelta habían hecho en imprenta para que cada funcionario tuviera. Era Santa Marta. Claro, que es una de las cosas que es curiosa, ¿no? Que no se sabe, pero la cultura y bueno, y la música en general da mucho trabajo a mucha gente, da trabajo. Nosotros recuerdo uno de los primeros espectáculos que hicimos en el Teatro de Verano, eran 100 personas trabajando en torno al show. Cuando trabajamos con los músicos, hoy día, somos 14 personas.
así se trabaja profesionalmente, claro. Después la repartida es brava, claro, somos un montón y todos salen lo mismo. Y los calles no son tan grandes como para pensar que... Pero es la forma que se debe trabajar. A nivel internacional se trabaja así. Nosotros a veces nos quejábamos, claro, andábamos los dos con la guitarrita cada uno, hasta en tren anduvimos. Y entonces íbamos con la guitarrita y llegábamos y, claro, hay que ir a probar sonido, no conocíamos sonidistas ni los micrófonos. Un día nos toca en Villa Soriano, en las primeras actuaciones, me acuerdo que contaba que el único que había ido a cantar ahí había sido Vigliete en el año 68 con la jornada universitaria. Después nunca más fue nadie. Y un amigo de ahí de Dolores nos invita y nos dice, vamos a conocer la villa. Usted tiene que conocer la villa porque ahí vivió muchos años. Fuimos a conocer la villa, la casa de los Marfetán, donde se hizo el primer Congreso Federal. Y es una zona muy estratégica. De hecho, en algunos momentos golpistas se han reunido militares que vienen de Argentina, Bolivia, Paraguay, porque ahí se han hecho reuniones de helicópteros y cosas por ahí por la zona, ¿no? Y bueno, y fuimos y nos sentamos en el boliche de Pocholo, un boliche que había ahí, en la vereda. Y ya apareció una guitarra, apareció un vecino con una botellita de vino casero, apareció algún capinchito para picar, ¿no? Y nos decían, acá ustedes no ven a nadie, pero toda la gente sabe que están acá porque vienen por los visiles. Bueno, después arreglamos una actuación. Y el día que fuimos tuvimos que empezar más tarde porque el otro micrófono que había era de un vecino y el vecino no estaba y la señora sin orden del patrón no daba nada. Y hasta que no llegara no se podía empezar. Bueno, entonces claro, uno trabajaba en condiciones a veces muy precarias. Y siempre decíamos, fíjate, vamos a los festivales grandes, ahí vienen los artistas internacionales, los que más venían los argentinos, que subían y tocaban la guitarra y ya impresionaban. Nosotros los uruguayos siempre subíamos, hola, ¿se oye? A ver, sale la guitarra, hola. Entonces claro, cuando uno iba a arrancar era lo más anti-escenario, ya estaba todo pescado vendido. ¿A quién íbamos a sorprender? Había roto todo el clima posible. Sí, y te digo, siempre vinculado a este teatro, ¿no? Derby Vila fue para nosotros un maestro impresionante, ¿no? Derby nos enseñó muchas cosas. Eso, un día estábamos haciendo un recital en la Italia, llenito, una cola larguísima, 81 sería, daba vuelta, y nosotros salimos al hall a saludar a los amigos. Entonces le dije, ¿ustedes son tarados? ¿Dónde viene un artista que salga al hall a saludar a los amigos? ¿Ustedes se imaginan a Mercedes Sosa venía a salir? ¡Ay, ¿a quién me vino a ver? Por algo los artistas en el teatro tienen otra entrada. Usted tiene que aparecer en el escenario, después hagan lo que quieran, pero antes tienen que generar expectativas. Y bueno, fuimos aprendiendo. Y ahora nos escondemos. El gol nos ponemos así de guardaespaldas, cosas. Sí, quiero que hablemos de tu carrera consolidada en ya 2 discos, probablemente venga alguno más, de compositor, de guitarrista, porque me consta, yo no quiero cometer ninguna infidencia, pero sé que no te resultó, a pesar de todos los kilómetros andados en estudio, en clases, porque me consta de que vos sos de esos que reivindicás la clase como un lugar de aprendizaje, ¿sí? También me lo has dicho muchas veces. ¿Qué fue necesario para que se concretara un, para vos, sueño largamente anhelado y que por distintas circunstancias o objetivas o subjetivas no lograba plasmarse y era un disco tuyo como intérprete de la guitarra? Sí, me costaba, porque ya te digo, siempre me parece que me está faltando, ¿no? Y el que me estimuló mucho fue Macho Carlevar. Yo estudiaba con él, estudié en la universidad y después tuve oportunidad en los últimos años, hasta que murió, estudié con él, y un ser maravilloso que no se ha reivindicado en su justa dimensión. Abel revolucionó la guitarra del mundo. O sea, hoy día... ¿Cómo decís que no estás exagerando con decir? Para nada, está considerado uno de los fenómenos más importantes del siglo XX en los cambios técnicos de la guitarra, ¿no? Hoy día todos, prácticamente los más importantes guitarristas del mundo han sido o alumnos o son alumnos de Abel.
En una etapa los guitarristas uruguayos eran los que copaban las paradas, ¿no? Varios nombres que podemos dar, algunos siguen siendo considerados los mejores del mundo. Puedo hablar de Álvaro Pierri, que vive en este momento en Austria, fue director de la cátedra de guitarra en Montreal muchos años, ahora es profesor en Austria. Eduardo Fernández, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, grababa en la Decca, uno de los sellos más importantes de música académica. Baltasar Benítez, Beethoven Davesar, son interminables los nombres, ¿no?, de los guitarristas uruguayos. Y Abel es un tipo admirado por todo el mundo. En Corea hay una fundación que se llama Abel Carlevado y hay un monumento a Abel. En China también hay una fundación, en Alemania. Al otro día él falleció en Berlín y el otro día tenía que ir a Inglaterra a recibir un premio muy importante. Fallece esa noche con 84 años en Berlín. Y realmente no solo innovó en el aspecto técnico, sino también en el formato de la guitarra. Él desarrolló un instrumento nuevo, una guitarra sin boca, sin el aro superior, mientras la guitarra, ese formato tan femenino. Bueno, él decía, era muy creativo, me decía, bueno, ha perdido su formato femenino. Digo, miren, no tanto, porque si la mira de costado parece una mujer embarazada. Claro, quedó derechita así, el lado abajo. Entonces uno la ve de la posición ahí, parece una mujer embarazada. Sigue siendo la dama. Y no tiene tapa y la boca viene a ser todo alrededor, porque son como dos guitarras, una puesta dentro de la otra, pero que no están pegadas, están unidas por unos pequeños puntos ahí, para que esa guitarra que no llega hasta el fondo, tiene aro y todo, haga esa misión de vibración con total libertad, ¿no? Y suena fascinante. Se están haciendo en Alemania, hay un luthier que tiene el permiso, y acá ha hecho varias, hizo Eduardo Miranda, un gran luthier nuestro, y de verdad un instrumento muy curioso y para seguir investigando. ¿Has funcionado? Sí, yo tuve una que prestaba mucho tiempo para afiatarla, para tocar, y la verdad que me fascina. Es un instrumento caro porque lleva mucho más material que una guitarra común, ¿no? A propósito, ¿cuántas guitarras tenés? Tengo más o menos 8 o 9 guitarras, todas muy distintas. No tengo guitarra eléctrica, una de caja tipo jazz, porque yo toco con los dedos, no sé tocar con púa, entonces toco todo como si fuera clásica, pero haciendo la música que me gusta. Tengo una guitarra de 12 cuerdas, tengo 2 guitarras japonesas que son muy buenas, que son las que toco habitualmente, una en el escenario y la otra cuando toco solo. Tengo 2 guitarras hechas por Miranda, gran luthier, y me gustaría tener una de cada luthier uruguayo. Tengo una hecha por Hilario Barrera, un formidable luthier, bien artesano, que falleció hace muy poco, y que la hacía la guitarra con... Era sorprendente verlo con la herramienta que tenía. Marcaba el entrastado con serrucho. Ahora vienen máquinas que uno pone la madera donde va a ir el entrastado, que tiene que ser perfecto porque tiene todo un logaritmo para la medida exacta, y se pone eso, se baja la cosa y le marca. Él hacía serrucho y midiendo. Y son guitarras que afinan perfecto. Esa la tengo de 77. Y después alguna tuve que vender para comprarla. Claro. La primera que tuve está en mi casa, una Pierini. Mirá lo que son las casualidades. Carrero también, la primera guitarra que tiene una Pierini. Y otra cosa que fue muy casual en la vida de los dos, el primer disco que le regalamos a nuestra madre fue un disco de Citarrosa, porque ella era hincha de Citarrosa, nosotros no. ¿Ya? Me acuerdo el disco del amor por línea materna, Citarrosa por línea materna. Sí. Bueno, y por línea materna mucha música también, porque yo contaba, bueno, que mi abuelo paterno era belga, y mi abuela vivió hasta los 114 años, era descendiente de Charrúa, la vieja, Céspedes, increíble, porque antes se inscribían a las personas cuando se consideraba que iban a sobrevivir a los 5 años. Entonces ya constaban los papeles con 109 años, pero tenía 114. Y en realidad decidió morirse porque estaba cansada. Y un día yo le dije, pues cada vez que iba a Tacuarembó, la abuela era a visitar.
mi nietito, dice, capaz que la próxima vez que venga no me encontrás. Digo, dejá, abuela, vos nos vas a enterrar a todos. Dice, vos sabés qué, eso es lo peor que me ha pasado. He enterrado hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Ya estoy cansada, dijo. Muy clarita, era un pajarito así, pero mandaba en la casa, que era, la vieja mandaba, revoleaba el bastón y corría todo el mundo. Y bueno, había decidido que no quería vivir más. Y por el otro lado, tengo mi abuelo materno, era vasco, bien vasco, Santa Marina, rosadito, pelo blanco y ojos azules. Y mi abuela paraguaya, descendiente guaraní y español. Entonces una mezcla, esos somos los uruguayos, ¿no? Una mezcla, dijera el Bocha, no hay mezcla de máquina de escribir con Pavelmonte, de todo. Y mi abuelo, bien bajo y que de campaña, un hombre medio caudillo, blanco, era por aquellos lados. Y el viejo yo lo conocí muy poco porque yo era muy chico cuando él falleció. Pero uno de mis tíos quiso estudiar, se dedicó a estudiar, uno hizo óptica y el otro hizo carrera de contador, y le gustaba mucho la música, y fue el que me enseñó a manejar un tocadiscos y me permitía escuchar sus discos, y ahí escuché los primeros discos, me acuerdo de Fronterizo, Horacio Guaraní, Gardel, algunas cosas de Javier Solís. Entonces ahí empecé a escuchar los discos, pero fueron muy importantes para mí las confluencias, ¿no? Por los dos lados. Y mi vieja canta todo el día, es algo que anda lunada, porque antes él andaba lunada de vez en cuando, pero canta, siempre andaba cantando. Y le gustaba Javier Solís, y claro, le gustaban los boleros. Mexicanos, ¿no? Claro, y en aquella época para mí los boleros eran ofensas, cantar los boleros, estamos en plena crisis social, América explota. Entonces, ¿qué hice? Le agarré todos los discos a la vieja y los vendí en una rifa del comité. Malísima la vieja. Entonces hace unos años le llevé toda una colección de discos de bolero. Costó años devolverla, pero la devolví con creces. Cuando miras para atrás, ¿no? Todo esto que nos has contado, Eduardo, ¿en qué cosas te seguís reconociendo y viendo al mismo? ¿Qué cosas no han cambiado? ¿Y en cuáles definitivamente sos otro? Creo que en todas soy el mismo. En todo caso, las experiencias recogidas te van, las vas guardando en la mochila, ¿no? Y va más pesada o menos pesada según el momento, pero siento que sigo siendo, y a veces me siento extraño en algunas circunstancias. Puede resultar vanidoso de pronto, pero yo todavía no me la creo. Es decir, yo no creo acá no existe el divismo. Yo soy un trabajador, me gusta lo que hago y quiero hacerlo cada día mejor porque me satisface a mí, ¿no? Y eso me permite, me parece ser más respetuoso de los demás. Y eso lo aprendí desde chico, los valores, las actitudes. Hay cosas que tienen mucho que ver, pienso, con la educación. El hecho de que uno vaya a subir un ómnibus y yo suba por último del lugar que me toca si llegamos para subir, eso me lo enseñaron. No, y si no lo hago me siento incómodo, o hacerme distraído si voy sentado y va una persona mayor, incómoda, o una dama. No puedo, porque no puedo hacerme el sota. No, porque está en mi educación. Y eso no ha cambiado. Y ya te digo, hay algunas cosas incluso que me resultan a veces con el enorme amor y cariño que uno le tiene al público. Yo después que termino el trabajo en el escenario, que recibo el cariño de la gente que escucha mi trabajo, yo trato de bajo. Ahora existe el celular y de repente hay 5.000 personas y hay 5.000 celulares y todo el mundo se puede sacar fotos y se van a sacar, y yo no me disparo mucho eso. A veces suele pasar también que sigue el show, que hay otros artistas y en algunas oportunidades nosotros salíamos a cantar con el público, ¿no? Por ejemplo, en un momento se dio mucho la costumbre de cantar a Don José y bajar hacia el público.
Entonces Carrero, que tenía la guitarra inalámbrica, bajaba primero, y yo sentadito tocaba y tenía que caer y bajaba después. Claro, y después había que bajar, porque uno de repente la gente todo bien, pero después había algunos mamados que se le ponen, como está en pedo, nadie le que saca fotos, entonces cada rato abrazado y babeándolo a uno. Y allá por suerte viene de repente algunos productores y la pero generalmente me voy a la camioneta, pero la gente va, entonces yo no tengo ningún problema, salgo, me saco fotos, me encanta, pero claro, la cantidad después, como decía una vez, creo que el Pepe Mujica decía, 10 abrazos son un cariño, pero 50 es una masacre. Entonces, no es que, porque acá no existe el turismo en la medida que yo salgo a la calle y la gente que me conoce me saluda y a mí me agrada mucho, ¿no? Pero es curiosísimo cuando uno aparece en ese medio tan loco que es la televisión. Ahí impresionante, no puedo saber si lo mandaba porque claro, los mismos vecinos que me ven todos los días me paran, yo, lo vi, y ya me saco la conversación y uno no puede ser grosero. Mis hijos no quieren andar en la calle conmigo por nada. No, y es así, pero uno tiene que aprender a llevar eso. Yo me acuerdo un día estábamos en La Paloma, estábamos con mi mujer en la playa, y de repente vemos a Cecilia Roth, la gran actriz argentina, para mí es admirable, que además la madre de una cantante fue así, Gina Roth, una cantante maravillosa. Y bueno, y estaba ahí, estaba de playa, chancleta, bien cómoda, los pelos, y mi mujer, qué genial que estamos tan grande, y cómo me gustaría conocer, y yo la miré, vos viste los gurises, que yo salgo, que soy de acá, y algunos que andan en uruguayo que salgo a la calle y no quieren andar conmigo porque se para a agarrar. Imagínate esta mujer que la conoce todo el mundo. Ahorrate un problema, conocerla así, porque vas a ir y te va a tirar con algo. Y bueno, al rato sentimos una puteada. ¿Qué pasó? La muchacha que estaba en la cantina estaba sacando una foto de la mujer, malísima estaba. Que tampoco es la forma para reaccionar, pero bueno, pero hay que poner. León Gieco, que somos amigos hace muchos años, 2x3 cuando viene, alquila los autos viejos. Yo le digo, no alquile más porque 2x3 queda en la ruta, otra vez se quedó en la ruta, pero claro, para que no lo paguen. Claro, auto viejo, bien viejo, entonces destartalado, después se le rompe. Medio. En pleno febrero estaba en Buenos Aires y me quedo encontrar un amigo cantor de tango en la puerta de la ¿cómo estás? De la plaza cerca del Teatro San Martín, por Corrientes, ¿dónde están todos los teatros chiquitos de ese? Paseo La Plaza. Claro, ahí con un cantor de tango, amigo. ¿Cómo está, maestro? Y de repente veo un tipo que viene todo de negro, en pleno febrero, sombrero, lentes, como una bufanda grande, grandote, digo ya para mí, y era León Gieco que venía saliendo de una sala de teatro en pleno febrero, todo tapado hasta acá, ¿qué será realmente? Y yo nunca se todo no puedo, no, que si no puedo, venía de una obra de teatro, pues ya rajo, me mudé para Tarragona, llamame acá, por 2 minutos. Pero pasan esas cosas en los ambientes más grandes, ¿no? La gran ciudad. Pero en general, acá la gente es muy respetuosa y que saluda. Pero en esos lados lo atacan a uno. Y suele pasar en el clima que se genera un escenario y después a determinadas horas, cuando ya ha corrido mucho el vino con frutillas, bueno, porque además en esos festivales cuando les toca cantar a ellos es el cierre también, porque ellos son figuras de cierre, entonces la gente que anda con ganas de adobarse ya está muy a veces no, sí, no, ¿verdad? Nos han tocado cantar, bueno, en Durazno una vez a las 9 de la mañana, ¿no? Y terminando. Sí, ya me quedaban varios cadáveres tirados ahí, público, no entonces claro, una locura. Ahora el productor nuestro exige horario, está en talones, si no le cobra como en multa. Mira, una vez había venido un artista argentino y a mí me contestaron para cantar el sábado y el domingo, así que me deben una actuación.
Estamos casi sobre el final, pero llegó una pregunta, a veces llegan más, a veces llegan menos. Mira qué interesante, porque de alguna manera resume lo que ha sido tu trayectoria. Cantar con las nuevas generaciones, ¿qué sentimientos le despierta? ¿Le gusta compartir escenario con ellos? Sí, la verdad que sí, es donde uno aprende más, compartiendo con gente de distintos géneros y de distintas edades, ¿no? De hecho, hace 3 años atrás, 3 o 4 años, hicimos un festival en Durazno, por ejemplo. Había cierta dificultad para llevar gente de las nuevas corrientes, ¿no? Y los gurises de No Te Va a Gustar nos decían, che, vamos a armar algo juntos, así podemos entrar. Y armamos un show juntos, el dúo y No Te Va a Gustar. Entreveramos las bandas, entreveramos los temas, cantamos juntos, cantamos canciones de ellos y las nuestras. Hicimos un show de unas 2 horas y media y ese año se vendían 56.000 entradas en el festival. Y después ellos siguieron, empezaron a entrar en los demás festivales. Pero hemos compartido siempre trabajo con distintos géneros. En algunos casos, en forma consecuente, asidua, estoy pensando en los conciertos que han hecho con Emiliano del Zurdo, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, Emiliano del Zurdo, con Cristian Cari, con la Triple Nelson. Nos estamos debiendo hace tiempo un amplague entre el dúo y la Triple Nelson, bien chiquito, una cosa muy coloquial, pero los productores quieren hacer plata y no nos dejan. Cosa grande. Y también ustedes son como, en algún momento fueron como un poquito bisagra, porque estoy pensando en los otros maestros referentes, ¿no? En Alfredo, bueno, en los Olimas, en particular en el Pepe, con el que han estado tanto. Imaginar que ese era el sueño del pibe, ¿no? Nosotros qué íbamos a imaginar que algún día vamos a subir al escenario con el Pepe Guerra, con Alfredo. Yo tuve la suerte de tocar con Chico Buarque, por determinadas circunstancias hicimos cierta amistad con Víctor Nascimento, con Caetano, sí. No, eso parece mentira, pero bueno, el sueño pibe, ¿no? Pero se logra con talento, eso logrado con talento. Yo creo que hay que trabajar, sí, pero sobre todo amar el trabajo, pero ¿no? El talento se trae. Hay cosas que sí, pero si no se trabaja se queda solo con eso. Yo siempre en la parte docente le digo a los gurises, ¿no?, que a veces uno se sorprende con los virtuosos. Y el virtuoso tiene una característica que sorprende. Sí, pero la segunda vez sorprende menos. Y la tercera aburre. Si no se conjugan un montón de elementos que tienen que ver con trabajo, disciplina, formación, mucho estudio y un poco de intuición. Y hay que alimentar todo eso, ¿no? Porque si uno tiene una buena voz para cantar, bueno, si quiere ser cantor, algo tiene, pero no alcanza con eso. Voces maravillosas y en todo el mundo, ahora cantante hay muy poco. Y la canción, yo creo que todo lo que tiene que ver con este arte, que es la comunicación, que es la poesía, que es el teatro, que todo lo que es arte es comunicación en definitiva, por lo que decía Benavides, ¿no?, que termina haciéndose en el otro. La imagen que uno se puede hacer de una obra de Miró, yo qué sé, no es la misma que el que está al lado, que el tipo que está mirando la misma obra, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas confluyen en una cosa básica, para mí la responsabilidad, ¿no?, de tener un lugar donde lo están mirando nuevas generaciones, y uno tiene que ser responsable de lo que hace, ¿no? Y bueno, ya digo, voces, a veces se da que las grandes voces no llegan a trascender, porque se quedan en eso, en el divismo de escucharse. Conozco a algunos cantores que les encanta escucharse, sonar, que es maravilloso cantar lindo y escucharse. Pero hay otros que son decidores, cantores y decidores. Donata, por ejemplo, un tipo que él decía, voy a cantar con esta voz de alpargata vieja. Pero empezaba a cantar y era un magnetismo que era una mosca. Osiris era otro, como dice un amigo, Osiris no es para gustar, es para quererlo. Cuando uno está descubriendo, dice, pero este tipo no puede ser lo que escribía. Y cómo interpretaba. Entonces va pasando eso, ¿no? Que la cosa linda sí lo seducen un poquito, pero uno quiere más. Y eso no se conjuga en este tiempo donde lo nuevo mañana ya es viejo, lo de hoy nuevo mañana ya es viejo. En el arte eso no funciona. Una canción puede ser
de repente lo sorprende a uno y lo emociona. A los 15 años, después esa misma canción le encuentra otras honduras a los 30 y otra a los 50. ¿Sí? Cuando está hecha con autenticidad, cuando hay compromiso en el aspecto de la elaboración. No me refiero a compromiso social ni político, sino a la elaboración, a cuidar que cada palabra sea trabajada con el sudor de la frente, ¿no? En la canción y en la melodía, en la canción. Yo a veces digo en la canción instrumental, yo digo a veces que capaz que un disparate académico lo que digo, pero la música nuestra occidental es una música discursiva. Si nosotros retenemos melodías, cuenta, por algo nosotros hablamos de frases musicales, aludiendo un poco a la gramática, porque en todo caso la música instrumental es más sugerente que la música cantada, porque la canción ya está implícito, el texto en alguna medida está dando pautas, más allá de que los colores y la película nos hagamos nosotros, pero ya la palabra tiene cierta acotación, pero la música instrumental le da la oportunidad de hacer cualquier película. Lo que sugiere algo pues es el título. Además, que las películas son infinitas en la cabeza de cada uno, lo que puede hacer con la música que se llama, yo que sé, Mirando el Sol, llegando. Estoy diciendo ahora justo unas cosas que van a salir en el próximo disco. Disco tuyo. Sí, instrumental también. Se llama La Salina Grande, porque tuve oportunidad después de muchos años de ir a Salta y me fascinó el paisaje salteño y estuve en Purmamarca, en la Salina, y la verdad que ver ese desierto increíble de sal, donde la tarde hay 35 grados calor y a la madrugada 20 grados bajo cero, esto es maravilloso, a 4.000 metros de altura casi, ¿no? Y bueno, como veo, yo escribí una música y La Salina Grande, bueno, se llama así, no sé si ponerle ese nombre, probablemente sí, y el disco se va a llamar Cerca del Sol o Buscando el Sol, porque andando en esa altura uno descubre la concepción de nuestros ancestros también americanos, ¿no? Me llamaba la atención, por ejemplo, todos los cementerios están más altos que los pueblos, porque el Inca ahí decía que había que estar más cerca del sol, en su momento de cambio de forma, ¿no? Estar cerca del sol, del invierno sol. Por eso todos los cementerios están más altos que el pueblo. Así que tenemos Cerca del Sol, tuvimos Cuerdas Desatadas, tenemos el mandala, que a propósito vamos a recordarle a las personas que podemos verte el sábado, ¿no? Mañana viernes en la vieja farmacia Solís. Ahí vamos a hacer parte del disco mandala con los músicos que me acompañan, que son Tiago Larbanoa, mi hijo, que es un gran contrabajista, un gran músico. Decía, a mí me preguntaron qué quisiera hacer, yo quisiera ser Tiago, porque tiene una disciplina para estudiar, una capacidad de entrega y los objetivos de eso los pone. Estuvo ahora tocando 4 meses en un crucero, andaba las cosas medio complicadas económicamente, y dice, bueno viejo, y dio una audición y sacó el primer lugar para la orquesta principal del teatro. Y estuvo 4 meses, con los pesitos que vino se está pagando estudios en Buenos Aires, ¿no? Y va todo, hoy está en Buenos Aires, está estudiando. Y toca todo, toca el piano, toca la guitarra, pero su instrumento es contrabajo. Digo, che, no podés elegir algo más chico. Es complicado, es un mueble en un ropero. El crucero era para llevar el trabajo. Sí, pero el Bulín le gusta el contrabajo. Y es un gran contrabajista, la verdad, y él toca conmigo, y después tocamos con un pianista, José Redondo, que es brillante, un muchacho muy joven también. O sea, yo me nutro de esa vieja joven. Sí, yo le digo a mi mujer y a veces me mira torcido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estamos pensando al final, tenemos que hacer el sorteo. Yo no sé si más cerca del sol, pero nos vamos todos convencidos que estuvimos muy cerca de un artista lleno de luz, de generosidad, de trayectoria, de talento. Gracias, maestro.